Si les parece, vamos a dar inicio a la cuarta conversación, ¿no? ¿Sí? ¿Empezamos, Rodi? Sí, ya está. Ah, ya están, perdón. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la cuarta mesa de hoy, donde van a conversar Fabián Zampini y Agustina Alzari, coordinados por Laura Gentilezza y moderados por Alexis Chausowski. Voy a empezar presentando al moderador Alexis, que además de ser integrante de la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, es colaborador en esta editorial, pero también es profesor de la Facultad de la Universidad Nacional de Entre Ríos de Ciencias de la Educación, y en este momento está haciendo también su doctorado, me parece, ¿no? Sobre filosofía, Alexis, ¿verdad? Tú me corregirás. Él va a ser encargado de todas las notas que se escriban en el chat de YouTube, y bueno, va a compartirlas con los integrantes de la mesa. También les avisamos que una vez que terminan las intervenciones, los micrófonos de todos los que están en el Zoom se habilitan para que puedan hacer las preguntas que quieran, para hacer los comentarios que les parezcan pertinentes. Laura Gentilezza, que aceptó coordinar esta mesa, es doctora en literatura por la Universidad de París y profesora en letras por la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en literatura contemporánea del Cono Sur, ha dictado clases de literatura latinoamericana en la Universidad de París-Aix y en París-Nanterre. Es responsable de la edición de El Río y la Ciudad, un volumen publicado por la colección El País del Sauce. Así que bueno, bienvenidos, y le damos la palabra a Laura para que presente a los participantes. Buenas tardes a todos y a todas, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores por invitarme a compartir esta jornada y por esta organización tan aceitada y puntillosa que hace que disfrutemos de esta presentación tan esperada, ¿no es cierto?, de la nueva edición de las obras completas de Juan L. Entonces voy a abrir la mesa, cuyo título es Paisaje Natural, Paisaje Social, la extensión de la poesía de Ortiz. Y me pareció que la mejor manera de presentar la mesa era directamente presentar las investigaciones de los participantes, porque me parece que es el encuentro de esos dos pensamientos los que dan lugar a los dos ejes que vertebran esta mesa y esta conversación. Entonces, por un lado, Agustín Alzari, que es doctor por la Universidad de La Plata, llevó adelante una investigación donde explora el vínculo del poeta Juan L. con el comunismo local, a partir de la clasificación que hiciera Álvaro Yunque, y que lo ubicara en el grupo de los poetas comunistas. Por su parte, Fabián Zampini, que es doctor por la Universidad de Córdoba, ha trabajado en su tesis Juan L. y la fundación de una tradición en la poesía argentina del siglo XX, a partir de la metáfora cartográfica del mapa, para estudiar la poesía del poeta, que se erige como el pensamiento de un lugar, de una zona. Entonces, vemos que estas dos líneas con las cuales se propone la mesa surgen o emanan del encuentro del pensamiento de Agustín y de Fabián, y van hacia la noción o hacia la imagen, quizás, como me gusta pensarlo a mí, de extensión, que es algo que la misma poesía de Juan L. instaura o construye y que quizás podríamos discutir más tarde. Voy a pasarle entonces la palabra a Agustín, y antes me gustaría recordar que ha sido docente en la Universidad Nacional de Rosario y actualmente es coordinador del Espacio Santafesino Ediciones, que es la editorial dependiente del Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe. Ha publicado la novela La Solución en 2015 y la crónica La Internacional Entrerriana en 2014. Es coautor de 40 Esquinas de Rosario, editado por Pulpo en 2014, y junto con Matías Piccolo de Congodia, un libro premiado en el concurso municipal de poesía y publicado en 2011. Agustín. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, bueno, expresar, como todos los hemos hecho, pero me parece importantísima la aparición de este libro, y me encanta su forma, me encantan sus colores, es como una cuestión de
de piel, uno como editor, poder, digamos, tener una relación de ese tipo con la obra de Juan L., que fue como investigador, y ahora tener este libro con la obra separada, un montón de crítica nueva, es decir, una actualización muy importante, y a su vez los históricos de estudios. Bueno, mis felicitaciones a todos, a Sergio y a todo el equipo que trabajó muchísimo, y soy testigo en que esto sea realmente una obra importante. Y bueno, y en lo personal, me gustaría comenzar porque, digamos, naturalmente, si bien el estudio fue sobre el comunismo, fue algo que se fue armando, no era en particular la cuestión del paisaje. Había un momento de quiebre en Juan L., que había sido señalado en reiteradas oportunidades, quizás la más elaborada en ese momento, en el que empecé a estudiar, allá por el 2007, el tema era la de Daniel García Helder, con la elegía combatiente, un término que de alguna manera toma del propio Juan L., de los ensayos sobre la última poesía entrerriana, y que cifra, bueno, una manera de entender, por un lado, las características de una poesía entrerriana vinculada al paisaje, y por otro lado, una tradición donde había una posibilidad de colar en esa poesía un mensaje de lucha y un mensaje de esperanza. Esto, que llegaba hasta ahí, digamos, era muy evidente en la obra, sobre todo en los libros que van del 36, son 3 libros, creo, hasta el 43. Es ahí esa zona donde también efectivamente ocurre, digamos, que va ganando muchísima temperatura la cuestión política en general, y que coincide también con una expansión de lo que podríamos denominar la socialidad de izquierda. Pero bueno, el tema estaba inexplorado, y yo recibí muchísimo apoyo de un investigador, escritor y poeta, y amigo, por supuesto, que es Martín Prieto, a quien va dedicada esta presentación, porque realmente fue muy importante su guía. ¿Por qué? Porque hay como una parte documental dura, que uno podría decir, bueno, efectivamente, hasta ese momento, esas expresiones de las que daba cuenta Helder, esa irrupción de lo social en el paisaje, o sea, en la misma descripción del paisaje, donde había algo que interrumpía la posibilidad de la comunión e ingresaba un pero, un adversativo que cifraba la obra, también estaba, involucraba directamente, estaban mencionados los compañeros, y a mí eso sí me hacía muchísimo ruido, ¿eh? O compañeros, decía Juan L., continuamente en los poemas había un otro al que él denominaba compañeros, y me parecía muy, muy propio de cierta poesía de izquierda. Y realmente hubo todo un primer momento de la investigación que me aboqué a buscar los papeles. Gracias a Dios tenemos, no Dios, gracias a las instituciones, una forma de decir, hay varias, a ver, el CEDINSI, Biblioteca Nacional, la Biblioteca Argentina de Rosario, la biblioteca de Gualeguay, la hoy llamada Carlos Mastronardi, la Biblioteca Popular, realmente tenían y contenían allí todo ese mundo inexplorado que iba desde el 30 hasta el 45, que es lo que pude abarcar en estos años de investigación, que fueron muy arduos y muy productivos en esos términos, una cantidad digamos, de documentación. ¿Qué quiero decir? A Juan L., antes que tener una circulación en lo que podríamos llamar el campo literario, lo había tenido en el campo literario de la izquierda, había sido muy leído, comentado, reseñado, apoyado por el campo de la izquierda. Y no por algo, digamos, que podríamos decir lateral, sino por los que habían adquirido en esos años una centralidad. El caso de Álvaro Yunque, que mencionábamos, y es así, y también, digamos, Héctor Agosti, nada menos que Héctor Agosti, que es quizás el principal teórico y cuadro cultural del comunismo criollo en ese momento, incluso que estuvo preso en Devoto, y director de muchas de las revistas donde se publicaban a Juan L. Entonces eso
esos descubrimientos realmente entusiasmaban, porque era como ese otro Ortiz. Yo me había tentado en un momento de ponerle ese otro Ortiz, ese otro... ¿Por qué? Porque había una cuestión que había ido decantando entre los 80 y justo antes de que salga la obra de Juan L., de un Juan L. aislado en la comarca, un Juan L. No vinculado a otra cuestión que no sea la de el trabajo puro de la poesía, sin casi otros casos, o un poco desconectado. No eran todos los casos así, pero yo me dediqué a estudiar las semblanzas que había de Juan L. Ortiz, y efectivamente lo que se había consolidado en ese momento era esa imagen. Por lo tanto, esto otro, que por el momento era nada más que una cuestión documental que iba armando otra biografía posible, era realmente sorprendente. Era sorprendente. Esa sorpresa no era original, y esto es lo interesante. La sorpresa en el mismo, cuando le hacen las primeras intervenciones sobre su poesía, llamaba muchísimo la atención, y hasta había una combinación de amor-odio en los comunistas, es decir, ¿cómo puede que una poesía tan delicada y evanescente refleje también una profundidad ideológica? Llamó la atención ahí, llamó la atención en la revisión que hace Carlos Giordano en los 60 para Centro Editor, fabuloso trabajo donde lo incluye, porque dice, no podemos no incluirlo en la poesía social argentina, pero tampoco podemos incluirlo directamente sin reflexionar. Entonces lo incluye en un apartado, es decir, y lo llama el caso Ortiz, efectivamente, ¿no? Qué acierto. Y bueno, porque yo creo que Carlos Giordano tenía muy fresco lo que era la data, digamos, de que Ortiz pertenecía a ese palo y había tenido ese tránsito. Eso después también lo retoma Urondo en los 70, es decir, hay una serie de rastros. Puntualmente para la cuestión del paisaje y la cuestión de la mesa, que es el paisaje, digamos, es muy interesante la operación que hace Juan L. Hay un ensayo de Carlos Mastronardi, creo que son notas críticas, o no me acuerdo exactamente el título, nota analítica, que hace sobre los distintos tipos, es una clasificación del paisaje entrerriano, casi obsesiva, que va desde el paisaje productivo, es decir, la chacra, incluso la estancia, hasta el paisaje que él llama del bajo, a donde permanece prácticamente intocada la forma anciana del paisaje. Y a mí me gusta mucho pensar que Juan L. hizo de eso, que era una porción, digamos, de lo que podríamos decir el paisaje que él observaba o que podía él tener a mano, de esa porción una totalidad. ¿Por qué? Porque la peculiaridad es que no aparecen muchas cosas que sí nos encontramos si uno recorre y conoce la zona. Sobre todo esos primeros libros eran en Gualeguay antes del trasplante. Bueno, efectivamente estaban los frigoríficos, estaban los campos, estaban las barcazas que iban por el río llevando la hacienda, y está el río, pero no está la barcaza. Es evidente que hay un recorte, y es evidente también que ese recorte apunta, digamos, que tiene una impronta ideológica muy potente, que bueno, no es para analizarlo en este contexto, pero Juan L. no se explica, digamos, más allá de que yo pueda vender de alguna manera la cuestión de Juan L. y el comunismo, desde ya que no estoy pretendiendo que la relación entre la poesía de Juan L. y el paisaje esté mediada directamente por la cuestión del comunismo, para nada. Lo llamativo del caso es precisamente lo contrario, que siendo la poesía de Juan L. lo que fue, y habiendo incluso borrado los signos de lo que podríamos decir la modernidad, incluso los trabajadores, haya trascendido como una poesía de izquierda. Lo que desde mi punto de vista representa una cosa fabulosa, que es una resolución a un problema siempre muy difícil, que es la tensión que hay entre la política y la literatura. Es decir, no es necesario, parece decir Juan L., incorporar los temas de la política en la literatura como temas, sino ver de qué manera el propio universo que uno construye es afectado por la política. Es decir, de qué manera ingresa aquello que irrumpe y que efectivamente nos conmueve y que el poeta, digamos, percibe como una totalidad, bueno, cómo ingresa la poesía. Y en ese sentido,
volvemos a Helder, volvemos a los que realmente han estudiado en profundidad la relación entre paisaje y literatura, y su literatura, pero volvemos ya, me parece, con una data muy importante, que es que él lo estaba haciendo para distribuirlo en las revistas comunistas. Es maravilloso, quiere decir que Juan L. Ortiz, sin nombrar a los trabajadores, sin nombrar los frigoríficos, como tengo acá adelante mío el poema que a mí me gusta mucho, pero de Emma Barrandegui de 1935, o sea, una Gualeya, 1935, y que bueno, en el piso de cemento el piso de cemento es un charco de sangre, agua, desperdicios donde rebalsan mis botines de goma. Ese es el frigorífico que queda camino, o sea, a pocos kilómetros de Gualeguay. Ahí aparece efectivamente, están los trabajadores, está el estándar, y también aparecía en las revistas de izquierda. Quiero decir que Juan L. elabora otra respuesta en base a haber leído esa poesía, y que naturalmente esa respuesta tiene sus antecedentes. Está mencionada la poesía belga, que es impresionante, porque él, bueno, como traductor, ahí hay un trabajo hermosísimo sobre Juan L. traductor, y que está muy bueno, pero bueno, para esa época era principalmente la poesía belga, que también pude tener la oportunidad de estudiar, incluso que recibe las mismas contradicciones, es decir, esos poetas que él estudiaba tampoco son reconocidos como poetas sociales, o sea, les pasa exactamente lo mismo, siendo que que pertenecían al Partido Socialista y que tenían actividades revolucionarias. O sea, realmente Juan L. se reconoce y lleva adelante lo que es una verdadera tradición. Y hay otro ejemplo que me parece que esto, bueno, lo trae Martín Prieto en el ensayo que está en el libro, que es maravilloso, que es la relación de Juan L. Ortiz con Rubén Darío. Y hay un libro muy hermoso de Pedro Salinas, sobre la poesía de Rubén Darío, muy lindo, y que habla sobre la poesía social de Rubén Darío. Y así es el título del libro de Álvaro Yunque, Poetas Sociales de Argentina. Es decir, entre el modernismo de Rubén Darío y la solución que encuentra Juan L. al tema del paisaje, de su paisaje, y la política, hay una continuidad, es decir, hay una lectura. Y si uno se fija, si después de esta charla o cuando se vuelva al libro, notamos los finales de los poemas de Juan L. de esa época, es impresionante, hay un llamado a la comunión futura, que efectivamente en el marco del comunismo, donde eran leídos esos poemas, donde se publicaban en esas revistas, no había una confusión posible acerca de cómo había que proceder para esa comunión. Pasado el tiempo y sin el contexto, quedan muy parecidos a los poemas de Rubén Darío de esa época, es decir, la comunión futura, el momento en el que vamos a hermanarnos y vamos a poder sentir ese paisaje y disfrutarlo, porque ese paisaje les pertenece a todos, y no solamente a los poetas sensibles, ¿no? A quienes pueden percibirlos. Como que ahí está la elegía combatiente, y que es bueno, se cifra en ese final fabuloso de La tarde para todos, compañeros, ¿no? Hay de estas primeras tardes, el poema que termina con eso, con una frase, un llamado, que es La tarde para todos, compañeros. Es decir, había una imposibilidad, por lo menos Juan L. manifiesta la imposibilidad de disfrutar ese paisaje mientras ese paisaje no sea de todos, no haya una comunión, y esa comunión solo se alcanza, esto ya no lo dicen los poemas, y eso es muy interesante, como la borradura toponímica y la borradura, la veladura que va haciendo Juan L., que es propia de su poética, hace que poemas que pueden ser leídos como algo muy fuerte y muy político en un momento, puedan ser leídos muchísimos años después de otra manera, ¿no? Y sin perder, en esencia, la potencia poética. Bueno, eso es todo. Después, cuando surjan las preguntas, seguimos charlando. Muchas gracias, Agustín. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Veo la imagen de la extensión en todo lo que estás diciendo. No sé si por el lado de la gente que está, de los asistentes, hay alguna pregunta o si lo dejamos para después, Alexis. ¿Después? Entonces paso a darle la palabra a Fabián.
Para pasarle la palabra, quisiera recordar que Fabián Zampini es docente investigador en la Universidad Nacional de Río Negro, donde dirige el profesorado de Lengua y Literatura y dicta las asignaturas Introducción a Estudios Literarios y Teoría y Análisis Literario 1. Es autor además de 2 libros de poemas titulados Vísperas del Párpado, de 1987, y Manifiesto Tangués, de 1999. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Laura, y muchas gracias bueno, a todos y todas, ¿no? Quienes estamos compartiendo este hermoso encuentro, ¿no? Este encuentro tan esperado y tan disfrutado ahora, ¿no? Con el encuentro de la obra, de esta segunda edición de la obra completa. En razón justamente del tópico propuesto para esta mesa, me planteé muy brevemente, casi esquemáticamente, diría, plantear a partir de, lo pensé quizá de esta manera, ¿no? A partir de algunas palabras claves, ¿no? Orticianas, intentar pensar este problema de su vínculo, su lectura y su escritura, ¿no? A partir del paisaje, ¿no? La configuración, la conformación de su paisaje. Si bien en mi trabajo, que integra este hermoso Hogilias, ¿no? El segundo volumen de la obra de esta rosa y dorada, el tema o el tópico del paisaje y de la relación paisaje-naturaleza es importante en ese trabajo. Bueno, también toco algunos otros tópicos, pero bueno, justamente ahora pretendo en ocasión de este diálogo centrarme quizá un poquito más en eso, ¿no? No sin antes señalar que en el tan rico y tan fructífero diálogo que tuvimos en el armado, ¿no? En mi caso de mi escrito, pero convergente con toda la empresa tan importante, ¿no? que culminó con la producción, con la edición de la obra completa. Charlando con Sergio en alguna ocasión, llegábamos ambos a la conclusión de que era interesante quizá en el marco de mi escrito, retomar o tocar algunos, o de alguna manera quizá propiciar una continuidad o un correlato y hasta un homenaje, podría decir, con algunos de los trabajos de la primera edición del 96, que huelga decir para todos quienes investigamos y escribimos y leemos, por supuesto, a Juan L., ha sido un hito fundamental, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me propuse tomar algunas de las cuestiones planteadas por el trabajo de Martín, así como, por supuesto, el trabajo de Daniel García Helder, y particularmente en el trabajo de Martín, que se releva esta, diríamos, historia de las lecturas equívocas, de las lecturas acaso desenfocadas, ¿no? De las que fue objeto la obra de Juan L. durante tanto tiempo. Bueno, en mi trabajo tuve la suerte de hacer también en una de las secciones del mismo un recorrido, pero en este caso de las lecturas, diríamos, productivas y tan interesantes que empiezan a producirse, bueno, diríamos desde los años 70 y particularmente haciendo foco en el dossier del número 1 del Diario de Poesía, para luego llegar a la edición del 96, que bueno, lo propongo allí, ¿no? De alguna forma constituye como
como una importante formulación, diríamos, de un canon crítico, ¿no? Que ya venía forjándose y que adquiere gran visibilidad a partir de la edición del 96. Pero bueno, yendo concretamente a estas palabras claves que les decía, ¿no? Una de ellas es país, ¿no? Pensé en ese término a partir de esta metáfora, si se quiere, que proviene de la propia obra de Ortiz, que proviene de un poema de Juan L., ¿no? de un verso de un poema central de Juan L., que es Entre Ríos, ¿no? Esta idea del país del sauce que tanto ha trabajado Sergio también, ¿no? Y que de alguna forma la tenemos allí, ¿no? En la edición, en la colección de El País del Sauce. Bueno, me pareció ver allí o intentar, a partir de esa intuición, pensar en el estatuto que podría tener esta área o zona poética, esta zona literaria, ¿no? que articularía también con una tradición de zonas o áreas literarias, y que en el caso de Juan L. podría vincularse, ¿no? bastante claramente con la zona saheriana, ¿no? También a partir de la primacía de las aguas, ¿no? A partir de lo que, bueno, tomando el célebre verso inicial de Luz de Provincia, ¿no? De Carlos Mastronardi, un fresco abrazo de agua la nombra para siempre, ¿no? Ese abrazo del Paraná y el Uruguay, ¿no? Los dos grandes ríos, nos permiten pensar, y ya pasando un poquito a esta figura del mapa, ¿no? Esta idea de una cartografía poética en la obra de Juan L. Ortiz, nos permite visibilizar, diríamos, a este mapa como de alguna manera una isla también, ¿no? Ese mapa, ese territorio, de alguna forma insularizado por los ríos que lo cercan y también que lo surcan, ¿no? Hay otro río que es fundamental, por supuesto, que es el río interior, ¿no? Es el río del poema libro, ¿no? Que es el Gualeguay. Les decía que, bueno, en uno de los, digamos, en uno de los momentos del trabajo, y hoy me resultaba muy interesante escucharlo a Edgardo, ¿no? A Edgardo Dobri plantear una reflexión que de alguna manera, digamos, me ratificó algo que en la escritura del ensayo fue un poco un tirarse la pileta, ¿no? Bueno, un tentar alguna respuesta en el sentido, diríamos, de cómo responder críticamente a una tentativa pregunta acerca de lo barroco, del estatuto de lo barroco, presumiblemente o tentativamente aplicable a la poesía de Ortiz. Justamente en ese sentido, y yo esto lo pensé más, digamos, en varios momentos, apelo a esta figura del mapa, creyendo que, bueno, que simplemente está en ese estadio, ¿no? de la interrogación, y que demandaría quizá, ¿no? una continuidad digamos, en el ahondamiento, ¿no? de lo que esa pregunta indicaría, pero particularmente en un momento del trabajo lo pienso más enfocadamente en relación con el poema Las Colinas, ¿no? del Alma y las Colinas, de 1956, ese largo poema, ya en la época, ¿no? en la que nos encontramos con este Juan L. de los poemas largos, ¿no?
que empiezan a ganar el espacio de la obra, los poemas largos o los poemas extensos. Y allí, a partir de la lectura de Las colinas y de tantos otros textos, puedes, digamos, ser pertinente quizá preguntarse por esta vieja, diríamos, dialéctica, ¿no?, del mapa y el territorio, ¿no? Hasta qué punto el mapa poético, que, digamos, me atrevo a postular, ¿no?, de alguna forma aparece compuesto, ¿no?, en la escritura poética de Juan L., hasta qué punto ese mapa es realmente representativo del mapa que llamaríamos físico, ¿no?, de la cartografía, si se quiere, escolar, ¿no?, de la provincia, ¿no? Justamente en este sentido, digamos, hago el correlato con lo que comentaba Edgardo Dobri hoy, ¿no?, en el sentido de que quizá allí podría reconocerse un procedimiento característico del barroco, tal como Severo Sarduy, ¿no?, uno de los más lúcidos teóricos, ¿no?, del barroco, plantea, ¿no?, en el sentido de que las cadenas intermedias de significantes, ¿no?, que se van abigarrando, que van proliferando entre el significante, diríamos, ¿no?, y ese ilusorio referente de base, que sería la territorialidad geográfica propiamente entrerriana. Bueno, ese procedimiento, ¿no?, esa proliferación, que es también un rasgo característico de lo barroco, bueno, permitiría quizá avanzar en esa interrogación, ¿no? Por otra parte, es muy interesante, es muy oportuno señalar que, como muchos de los críticos orticianos, muchos de ustedes mismos, ¿no?, lo han planteado, ese supuesto mapa, esa cartografía o esa zona poética orticiana, ese país del sauce, no necesariamente se va a restringir a la provincia de Entre Ríos, la va a, digamos, desbordar, va a excederla, ¿no?, y de alguna forma ese mapa poético quizá podría ser pensado como el mapa de una región cultural y literaria bastante más amplia, ¿no?, que podría abarcar la zona litoral, ¿no?, de nuestro país. Por otra parte, otra palabra, y voy a tratar de ser muy breve ya para finalizar, es la de contigüidad, ¿no? Hoy se habló, Guillermo Mondéjar hablaba de esta preferencia quizá por la proyección horizontal de la poesía de Juan L., ¿no?, a partir de algo que en su momento planteó Hugo Gola. Muy oportunamente, Guillermo esta mañana aludió a la antología de Agustín, ¿no?, de los poemas Aquellas últimas tardes, ¿no?, que adopta esa forma apaisada, ¿no?, que quizá hubiera sido, en algunos casos, sobre todo pensando en los poemas extensos de la última época, lo deseable por Juan L. Pero bueno, a partir de esta idea de la contigüidad, pienso en varias cuestiones, ¿no? Por un lado, en lo que la horizontalidad, la metonimia, digamos, como forma de lo contiguo, ¿no?, digamos, convergen en un determinado momento de la poesía, de la obra, con el otro gran eje, la otra gran directriz, que es la vertical, ¿no? Es decir, sería el territorio del paradigma o el territorio
de la metáfora, ¿no? La tierra en su, digamos, progresión horizontal, que es registrada por el poema de Juan L., una poética que entiendo que en gran medida privilegia estos procedimientos metonímicos y de la contigüidad, va a converger en algún punto con el eje horizontal que estaría representado en el árbol, ¿no? Y específicamente ese árbol especificado en la figura del sauce. Por supuesto, pensar en la contigüidad en Juan L. nos remite a un aspecto de su modo, digamos, de su modo autoral, ¿no? Del cual se ha hablado aquí también y en diferentes trabajos de la edición, respecto de este culto de la amistad, ¿no? Y la amistad en Juan L. podría ser pensada también, ¿no? como un modo poético de la contigüidad, en el sentido de que necesitamos, digamos, derramarnos en el otro, necesitamos, para fluir, ¿no? Necesitamos confluir con otras escrituras. Juan L. esto lo practicó, colocándose en un lugar, diríamos, de horizontalidad también, ¿no? Respecto de estos jóvenes que a fines de los 50 confluyen a su alrededor, ¿no? Siendo de alguna manera diríamos, el hermano mayor más que el padre poético, ¿no? Evitando, digamos, colocarse en la figura del maestro frente a sus discípulos. Hay un poema hermoso y muy significativo en este orden, ¿no? En el orden de esta reflexión, que es el primer poema de la rama hacia el este, que comienza de este modo. En la noche un ruido de agua. Ruido, escuchad el canto. El agua choca contra el sauce caído y deshace bajo la luna toda su red melódica. A partir de estos versos, a partir del inicio de este poema, creí ver allí un lugar, digamos, privilegiado de ese encuentro de lo horizontal y la dimensión vertical, del río y del árbol. Ese árbol caído sobre el río que de alguna manera obtura el fluir de las aguas con esa fricción al modo de lo que sucede, ¿no? En un instrumento de cuerdas, ¿no? El arco del violín obturando las cuerdas del diapasón, de alguna manera ello, lo dice el propio Juan L. acá, propicia que toda la red melódica del paisaje se despliegue, ¿no? Bueno, me parece un poema muy significativo en ese sentido. Y otro texto que de alguna forma también, digamos, colabora con esta lectura es el famoso Fui al río, ¿no? En el cual el coloquio del río y del árbol, que el sujeto de la voz poética desconoce, que no puede acceder al código de esa conversación, de alguna forma dejándose penetrar por esos elementos del paisaje, se hace tributario de ese código y de ese diálogo, ¿no? El río lo atraviesa y de ese modo, ya siendo parte del río, puede hablar del río, de su entorno y del paisaje en general, ¿no? Finalmente, tres palabritas más que las resumo en dos palabras justamente, ¿no? La palabra ¿no? Que Agustín destacó, ¿no? La rama hacia el el hecho de que Entre Ríos sea una provincia oriental,
pero también el este, que representa China, que representa la Unión Soviética, ¿no? Que representa la perspectiva, diríamos, de redención futura que viene desde el este, por un lado. Y por otro lado, una palabra que me parece muy simbólica y muy interesante, también vinculado con lo planteado por Agustín, es, diríamos, el término mácula, ¿no? Juan L. usa otra palabra, usa mancha, ¿no? El paisaje manchado de injusticia y de desolación, en un verso emblemático de un poema igualmente emblemático, ¿no? Un poema que se encuentra en ese ciclo, diríamos, de los libros, como el propio Agustín también lo señaló, ¿no? Del ciclo de la elegía combatiente, ¿no? Entre el 36 y el 42 aproximadamente. Así que bueno, dejamos aquí, les agradezco mucho y perdón si me hay algún minutito de más. Bien. Muchísimas gracias, Fabián, y escuchándolos hablar pensaba en el modo en que dialogan muy bien las intervenciones y cómo veo formas de la extensión, ¿no, Fabián? A partir de palabras que por supuesto emanan de la obra de Juan L., despliega toda una serie de interpretaciones que tienen que ver con la poética y bueno, y que tienen que ver, creo yo, como lo explica en su artículo, con una experiencia de extensión provocada por la noción de aura, ¿no es cierto? Pensaba en esta idea de país con la que comenzaste y el país que pareciera replegarse sobre la provincia, pero que en realidad en ese repliegue lo que hace es expandirse, ¿no? En una experiencia aurática y también en Fabián esta idea del derramarse sobre los demás que aparece en lo que decía Agustín, ¿no es cierto? En esta idea de los compañeros y de la necesidad de que esta experiencia con el paisaje sea común y no sea individual, ¿no? Ahí está el sujeto lírico extendiéndose hacia el otro. Pero quizás seguramente hay intervenciones del público o preguntas de los otros participantes del coloquio o incluso de la gente que está en el canal y que quizás Alexis quiera mencionar. Sí, acá hago la primera, les paso la primera pregunta, que es una pregunta que se divide en dos. Es de Mario Daniel Bisagra, Segovia, que dice: ¿cuál es la definición de paisaje que, entre comillas, se maneja? Esa es por un lado. Y dos, por otro lado, ¿cuáles serían algunos de los objetos, también entre comillas, identificables dentro de esos paisajes sociales? Bueno, Fabián, ¿querés comenzar? Bueno, el paisaje, yo lo pienso, lo pensé para este trabajo. Esta es a lo abierto, lo desmesurado, lo exuberante y lo no mensurable, ¿no? De la naturaleza, una mirada, una perspectiva que lo encuadre, que lo enmarque, ¿no? Esto es interesante y nuevamente lo cito a Agustín, a partir de lo que él planteaba en su escrito, ¿no? Citando a su vez o refiriendo a su vez a las nociones de Mastronardi acerca del paisaje, ¿no? Es esta noción o esta observación en relación con el hecho de que la poesía de Juan L. transita estos ámbitos naturales dominante de la industriosidad humana, diríamos, ¿no?
frente a ese paisaje que se prefigura, ese marco natural que se prefigura, vasto, que se prefigura como en algún punto desmesurado, lo decía recién, la mirada del poeta cerca, delimita, recorta, y en ese sentido, Juan José Saer, ¿no? en uno de los textos en la nota liminar, ¿no? de la edición del 96, plantea esta cuestión, ¿no? De que de alguna forma la mirada de Juan L. implica ese recorte, ese modelado y ese registro, ¿no? de la proliferación desmesurada de la materia que constituye el marco natural, ¿no? Bueno, nuevamente, con esta apelación a Saer y con esta apelación al término proliferación, nuevamente podríamos vincularnos a esta noción de lo barroco, ¿no? Esta proliferación de la materia que de alguna manera intenta ser a través de la palabra poética. Agustín. Ahí está. Bueno, es muy interesante porque ahí está perfecto lo que dice Fabián. Y estrictamente yo pensaba, en términos teóricos, Que es mi estrategia fue no atenerme tanto a posibles definiciones, digamos, de paisaje, a tratar de instalar a Juan L. en alguna de esas definiciones, que las hay. Tengo incluso grandes amigas que estudian el hecho del paisaje, incluso, bueno, en las relaciones entre poesía y pintura, que es todo otro capítulo, porque Juan L. comenzó como pintor, o sea, ahí hay toda una cuestión que se abre con el tema de los colores, con el tema de los momentos del día, con el tema, bueno, pero yo en particular en mi trabajo, como había un interés, podríamos decir, primario, de base, lo mío tenía que ver con una cuestión que, bueno, una de las cuestiones más primarias, un paisaje que hay un observador y un territorio, un terreno que es observado, y hay una operación que es la descripción topográfica. Es decir, a mí me interesaba mucho notar o llevar a Juan L. a un territorio muy básico, como podríamos decir, por fuera, o sea, por fuera de cualquier teoría elaborada, y era como anotar en los poemas. Por eso está buena la segunda parte de la pregunta también, como ¿cuál es el paisaje social? O sea, en esos peros, ¿en qué? Bueno, hay, lo digo esto de memoria, pero también es algo que estudié, pero digo, ¿no? Para no ir a cada poema, ahí hay una cuestión donde lo social ingresa, por ejemplo, en el frío, en el tema del invierno, del frío, de la falta de abrigo. Hay, por ejemplo, una cuestión con las ciudades y los bordes de las ciudades, donde se encuentra la pobreza, es mencionada así, lo que tiene que ver con el agua, con el viento, es decir, con el desamparo. La idea de personas que están sin protección frente al paisaje, frente a la cuestión brava del paisaje. Y eso es muy interesante porque sigue siendo un paisaje, pero de lo que nosotros podríamos, hay una definición de Juan L. cuando trabaja él mismo el paisaje entrerriano entre lo que es el paisaje natural y el paisaje humano. Entonces son las irrupciones del paisaje humano las que marcan esa tensión social que se manifiesta en la observación del paisaje. Como decir, uno se aleja unas cuadras de acá, yo estoy desde Rosario, desde el centro, y ve el río, maravilloso, pero en la barranca del río irrumpe, bueno, la cuestión de la casa que no puede sostener una tormenta, y un montón de esas cuestiones que Juan L. sí nota. Y después, por otro lado, hay una dimensión del este, que bien mencionaba Fabián, porque es muy, muy pertinente, que tiene que ver con cómo irrumpe en el paisaje las lejanas tensiones, es decir, estoy acá observando esto, pero siento el temblor de los lejanos paisajes donde sucedía. En una primera instancia, la Guerra Civil Española es muy fuerte en los libros y en los poemas de Juan L. Incluso él figura en una antología que tengo acá a mano que se llama La Llamada de España. Juan L. es, digamos, parte de esta, que después no es parte de la obra, ahora sí está incorporado el poema, pero bueno, y
fundamental también el momento en que, de la operación Barbarroja, cuando se da vuelta y se rompe el pacto entre Hitler y Stalin, y bueno, y Rusia es invadida, y ahí se produce una gran sensibilidad, y digamos, en varios poemas, y principalmente en 22 de junio de Juan L., se puede notar esa alteración y esa referencia continua a un paisaje afectado por lo social, y en este caso por lo social que no está siendo visto, digamos, en ese momento, sino que figura como un estado que altera la visión del paisaje natural, podríamos decir. Bien, por ahora no hay otras intervenciones del público, lo que sí, si me permiten, te sumás Laura, Fabián, Agustín. Agrego una pregunta de mi parte, ya que estamos. Tanto en las exposiciones de Fabián como de Agustín, apareció el problema de la mirada, tanto la mirada de quien observa el paisaje como el trastocamiento de la mirada al volcarse sobre la página, es decir, la lectura en relación con lo horizontal o vertical, volviendo a las exposiciones de hoy a la mañana. ¿Cómo se puede ampliar este problema, si se quiere, políticamente? Es decir, ¿cómo el trastocamiento de la mirada sería un gesto político? ¿Lo han pintado así? ¿Lo entienden así? Bueno, justamente, y es muy oportuno tu comentario, en relación con lo que refirió recién Laura, ¿no? Justamente de Laura. En mi caso, la presencia de esta figura, Laura, en el título de la obra reunida en 1970 y 71, ¿no? La primera vez que se reúne la obra poética de Juan L., en el Aura del Sauce, me resultó llamativo y significativo el hecho de que esa palabra esté allí, ¿no? El aura. Y entonces intenté aproximarme en este escrito. Creo que no es más que una aproximación, ¿no? a este problema del aura en relación con el paisaje en Juan L. Y precisamente, tal cual lo plantea Alexis, la presencia de la mirada, al menos en esa intuición, ¿no? Me pareció íntimamente vinculada con la noción de la mirada. Apelando quizá a, bueno, cuando uno se pone a pensar en el problema del aura, lógicamente allí aparece Walter Benjamin, bueno, y en ese sentido, tomando algunas de las citas de Benjamin, algunas también de sus aproximaciones, ¿no? al problema del aura, lo refiere como aquella realidad de la cual ningún ojo se sacia, ¿no? Es muy interesante esto, ¿no? Ya esta frase de Benjamin es una sinestesia, una realidad de la cual ningún ojo se sacia, ¿no? Por supuesto, el correlato está explícito, ¿no? El ojo de Juan L. No se saciaba nunca, ¿no? En relación con todo lo que ese marco natural, ¿no? le ofrecía. Bueno, también se refiere Benjamin digamos, al problema del aura relacionado con con algo muy hermoso que plantea, ¿no? El poder de levantar los ojos o quizá la aparición irrepetible de una lejanía. Entiendo que de alguna manera eso nos va acercando, ¿no? a alguna explicación del modo de aproximación del paisaje de Juan L. Una mirada que no se sacia, que intenta registrarlo todo, ¿no? Que es consciente, ¿no? de que ese encuentro del ojo con el objeto sobre el cual se posa la mirada va a ser fugaz, ¿no? Por tanto, aurático. Y
bueno, de alguna forma creo que esa perspectiva, ¿no? podría ayudarnos a pensar este problema, ¿no? Puntualmente, en relación con el poema Las Colinas, una cosa que se verifica allí es también las diferentes maneras en que esa mirada se modula o se enfoca, porque oscila, y a veces sin transición, ¿no? Entre el primerísimo plano de los mínimos elementos del paisaje, de los insectos, de la hierba, ¿no? Que es como, digamos, fotografiada, ¿no? En una instantánea en la cual el foco toma ese primerísimo plano, y por otro lado, el ojo, ese ojo, asume, si se quiere, el modo de una cámara que registra panorámicamente enormes extensiones. Bueno, la variedad de matices de esa mirada son sumamente conmovedores y sorprendentes, ¿no? En cada lectura, en cada relectura que hacemos de Juan L. Porque también, ¿no? de alguna manera, y esto lo planteé allí en un momento del escrito, la mirada intenta, diríamos, bueno, si se quiere, fundirse, ¿no? Mestizarse, confundirse totalmente con, digamos, con las sensaciones que provienen de otros sentidos. Es por ello que encuentro en muchos ejemplos, ¿no? La presencia quizá de la sinestesia, ¿no? Como una figura que de alguna manera opera como figura rectora en el sistema poético de Juan L., ¿no? Y ese modo sinestésico, si se quiere, de su operar poéticamente, se plasma en gran sentido, en gran medida en la mirada, ¿no? Una mirada que no solamente registra a través del nervio óptico, como se dijo hoy, sino que es una mirada que siente, que piensa y que colecta otras sensaciones, ¿no? Que el paisaje provoca. A mí hay está buenísimo lo que dice Fabián, y tiene un montón de ecos, como por supuesto en cada uno de nosotros genera, calculo. Pero me quedé pensando en el momento en que Alexis la formuló, me hizo pensar en esto de si es política o no la mirada. Y para mí hay algo muy, que de hecho me parece que fue, de alguna manera, si yo tuviese que resumir mi experiencia, mi propia experiencia con el estudio de la obra de Ortiz, es decir, para qué uno estudia, también implica, bueno, un recorrido propio hacia el conocimiento de la literatura y de la propia materia con la que uno va a trabajar a lo largo de la vida. Y quizás la máxima enseñanza que yo pude obtener del estudio es que todo en Juan L. se resuelve en el poema. Y eso implica muchísimas cosas, porque también implica, como todo se va a resolver allí, implica un cuidado sobre la cuestión formal del poema, es decir, lo que hablamos de la mirada en la escritura, pero la mirada hacia quien lo va a leer, hacia una predisposición, hacia una mirada sobre el trabajo tipográfico, sobre la posición en la página, y un cuidado muy especial sobre lo que rodea el poema. Hay, en ese sentido, un episodio maravilloso que es un libro de Carlos Pérez Editor que se llama Testigos de China. Cuando viajan a China, varios de los escritores y ensayistas, ahí está Cordon, Sebrelli, Carlos Estrada, Andrés Rivera, todos ellos publican y lo que
seguramente les pidió, bueno, una semblanza de su viaje a China, y Juan L. entrega poemas. Es decir, y los poemas los entrega efectivamente con la tipografía más chica. Uno viene leyendo letra grande y una cosa muy afirmativa de cómo habían sido las experiencias en China. Y bueno, y llega el momento de Juan L. y el poema se abre, la tipografía se achica, es decir, él construye un espacio, y si eso no es política, la política donde está, digo, porque lo está haciendo en un libro que tiene letras rojas en la década del 50 y se llama Testigos de China. O sea, es una bestialidad lo que hace Juan L. Y lo mismo que nos contaba a mí, a Martín Prieto, Susana Zanetti, en el momento de presentar la tesis, bueno, aprovecho para rendirle un homenaje a ella, que es una genia total. Lo que dice, nos cuenta, dice, qué problemático, lo que hicimos es editar un libro para incluirlo en la obra, y no había modo porque le teníamos que cortar los versos 4 veces a veces cada verso, ¿no? Pero no es que Juan L. le dijo, bueno, cortalo con tal de estar en semejante lugar, ¿no? La colección, no estuvo. O sea, es impresionante, y eso implica una decisión literaria, una decisión política y de circulación de la obra muy potente, pero porque yo creo que él estaba en lo cierto. Es decir, la potencia de Juan L. está en su obra, y hay un mensaje de totalidad que es impactante. Y para mí es un mensaje absolutamente, que podríamos denominarlo, entre otras cosas, político. Gracias. Yo me quedé pensando, mientras hablaban, cuando decís esto de que se niega a cortar los versos y que ese es el mensaje político, que es tremendamente plástico y antiescolar, ¿no es cierto? Va en contra de el protocolo escolar de la relación con la escritura y con el papel y con ese formato de adoctrinamiento del cuerpo en su posición de escribir y demás. Y que entonces ahí hay una plasticidad que tiene que ver con esta fórmula genial de Fabián de la mirada que siente, ¿no es cierto?, frente a la cámara, o algo que para mí tiene muchísimo que ver con la pintura, que era una cosa con la que estuve pensando toda la tarde mientras releía los artículos de ustedes, y que quería volver sobre eso. Quizás hay alguna pregunta más del público. Sí, agrego, justo cuando hablaba Fabián, hizo una pregunta también de parte de Mario Daniel acerca de cómo la mirada no es el sentido rector, sino que justamente lo que tiende es hacia la sinestesia, como decía Fabián, y está Guillermo Mondéjar levantando la mano, así que esperamos su pregunta. Sí, no, me pareció interesante, justo enganchando con lo último que decía Agustín, de que se resuelve en el poema, y ese contraste que hay en el libro de China, de cuando llegamos a los poemas de Ortiz, y pensando en eso que él planteaba, cómo se formó este poeta al principio, en sus primeros libros, en esa tensión, hablándole a los compañeros, mirando la naturaleza, y es interesante porque lo busqué rápido ahora, que constantemente, y él lo sabe porque justamente en el libro Estas primeras tardes está el perdónenme, el perdón, y le pide perdón a veces a los compañeros y a veces a la naturaleza. Me pareció interesante, por ejemplo, cómo empieza este poema: sentado entre vosotros, compañeros sencillos y simples, pero fervientes de un amor que ahora se nombra con una palabra viril, miro el otoño palidecer tras de la enredadera, me distraigo. Es como que está en una reunión entre camaradas y a través de la enredadera y se distrae. Y pide perdón, quisiera mirar la calle, mirar el río. Y en otro también así, cortito, que también pide perdón, dice: perdono tardes que apenas os haya mirado, y a vosotros, atardeceres de octubre tan sensibles. Le pide perdón a la tarde, y pareciera que habría un pero cómo sustraerme a los dramas del hombre, al drama. Es interesante en esa construcción de él unificando en el poema, como decía Agustín, esa posibilidad de un poeta comprometido, pero también un poeta de verdad, ese moverse entre perdones, entre naturalezas y un mundo unido con el hombre. Eso, no sé si es una pregunta, una reflexión para cualquiera de los dos.
No, es tal cual, Guillermo. Aparte está buenísimo traer los poemas y es genial porque esa ambivalencia, hay un poema de Tunión que termina diciendo, bueno, o sea lo que Tunión manifiesta como una certeza, Juan L. lo pone entre signos de interrogación. Es una maravilla, porque eso, bueno, no se puede hablar todo y está bueno no poder hablar todo también, pero hay una zona de interrogación en lo de Juan L., que en relación, entrando en lo fino frente a la política, digamos, y cómo entra la política en los poemas, es maravilloso, porque él de alguna manera le adjudica a su poesía no la idea de acompañar a los muchachos mientras van a batallar, porque dice, no es lo mío, no es lo mío, y efectivamente no lo era, pero sí conservar la belleza para cuando sea necesaria, es decir, él habla de atar las alas, no cortarlas para que los vuelos futuros sean más fuertes, entonces es impresionante, digamos, la conciencia que tiene sobre lo que está haciendo hace muy potente su obra, digamos, ¿no? Eso me parece que es genial. Bueno, Guillermo, y vos lo trajiste ahí, es impecable, en esas contradicciones, en ese pedir perdón. ¿Cómo vamos a pedir perdón? Y es genial. Laura, adelante. No, bueno, si no hay más preguntas y si nadie más de los presentes quiere agregar nada, Sergio. Simplemente un saludo en primer lugar a, bueno, a Agustín y a Fabián de verlos. Me resultaba muy simpático, casi divertido, digamos, evocaron las conversaciones previas. Efectivamente, me acuerdo con Agustín la primera vez que comenzamos a conversar, vos todavía no habías terminado la tesis, o sea que No. estaba... y algunas de tus hipótesis, efectivamente, que eran, algunas implicaban una crítica a la edición también, porque efectivamente lo que le faltaba a la edición del 96 era poner de relieve esa dimensión social, y en particular la relación con el Partido Comunista, que era un tema que se conocía, pero no se ponía de relevo a partir de un trabajo de archivo, un trabajo serio, efectivamente, que es lo que vos pusiste a hacer. Y por otra parte, las conversaciones también con Fabián en estas cuestiones de la cartografía. Lo que quería poner de relieve, digamos, me parece que ustedes representan una nueva etapa que nace entre la edición del 96 y la edición actual, que es, digamos, dos estudios consistentes, no solo porque hayan hecho tesis de doctorado sobre Juan Ortiz, sino porque se han pasado un tiempo buscando archivos, buscando material. O sea, representa, me parece a mí, una nueva etapa que se incorpora. Y que, como decía Fabián, y también, bueno, de cierta manera, Agustín también estaba implícito con prolongar algunos de los trabajos, bueno, el de Martín Prieto, que es, efectivamente, esa cartografía que Martín comienza a armar de los márgenes, se detiene en el 96. Martín hoy a la mañana planteaba, efectivamente había hipótesis que después la publicación de la misma obra pone de relieve, y el trabajo de Agustín también, digamos, había muchas cosas en Helder y en algunas cosas que yo insinuaba que había que completar. O sea que hablamos antes de la edición y ahora estamos hablando después. Impresionante. La pregunta en todo caso era, ¿cómo la ven ustedes? Que son, digamos, la nueva generación que toma relevo. ¿Cómo ven esta introducción de todas estas miradas en esta nueva edición? No es para que hable del propio trabajo, pero me parece que ustedes tienen una mirada privilegiada como para que yo no tengo, quizás, ¿no? Bueno, yo intenté de alguna forma en el trabajo plantear también a partir de una intuición, ¿no? De que quizá digamos, desde luego de la edición en el Aura del Sauce, ¿no? Empieza a ser cada vez más visible la obra de Juan L., ¿no? Más allá de aquella entrevista de Paco Urondo, ¿no? En el titular ignoraron, ¿no? La nota sale con ese título, y Juan L. dice, bueno, pero yo en realidad empecé escribiendo prefigurando un círculo de amigos limitados como mis lectores potenciales, ¿no?
Y bueno, y a partir de eso me pareció ver como que se van produciendo anillos de aproximación crítica, ¿no? Diferentes y progresivos, en la medida en que también va creciendo el número de lectores. Y bueno, un primer momento muy notorio es ese anillo crítico que representan Hugo Bola, que representa Juan José Saer, el propio Paco Urondo, y bueno, y luego, ¿no? Esta generación de críticos como Martín, críticos jóvenes, ¿no? Como Martín, como Daniel García Helder, como por supuesto Sergio, ¿no? Jóvenes en ese momento, digamos. Todavía, seguimos, Sergio. Pero bueno, allí en la obra completa, en la edición del 96, se encuentran estas dos generaciones, ¿no? Y quizá a partir de ese encuentro se empieza ya a demarcar claramente cuál va a ser ese canon crítico, ¿no? Lo que me parece ver de allí en más, y que esta edición lo marca con evidencia, por ejemplo, en trabajos como el de Agustín, ¿no? que introduce esa dimensión fundamental en Juan L. de lo social, o los, digamos, trabajos importantísimos que fueron objeto de la mesa anterior, ¿no? Acerca de la traducción, que cada vez se amplía más los miradores o las perspectivas desde las cuales se lee a Juan L. En ese sentido, cierro un poquito a partir de una idea que se planteó en algún momento de la conversación en la jornada, que es la de que estamos frente a una obra no solo abierta, sino en constante, digamos, productividad. Simplemente como para ya dar un ejemplo de algo que me pasó a mí, ¿no? Cuando recibo esta hermosa edición, ¿no? Cuando recibo los 2 volúmenes en la caja y leo el poema, ¿no? El poema que está en la caja, Rosa y Dorada. En realidad fue mi mujer la que leyó, vio la caja y dijo, qué maravilloso este poema. Y lo que me pasó a mí allí fue que era un poema que no registraba entre mis lecturas, entre los poemas que tenía, digamos, en mi antología íntima de Juan L., ¿no? Y leerlo, y ahora releerlo muchas veces a partir de ese momento, ¿no? Fue como encontrarme con un poema desconocido, con una zona desconocida de Juan L., ¿no? que asimismo ilumina un territorio, de alguna forma nuevo, ¿no? Con esto quiero decir que la obra de Juan L. está permanentemente trabajando, ¿no? Trabajando como artefacto material, diríamos, ¿no? En términos de los formalistas o de los estructuralistas checos, ¿no? Pero también trabajando en nosotros los lectores, ¿no? Abriéndonos a zonas nuevas de la obra y de nosotros mismos. Así que lo que yo puedo imaginar es que, como también se dijo hoy, este es un momento muy importante para que ese archivo siga creciendo y para que la obra siga avanzando en busca de su forma, ¿no? Que es una forma que se irá haciendo o conformando en un proceso que no tiene fin, ¿no? A mí me pasó, y digamos, digamos, hubo un recorrido desde que empecé a investigar, que ya, como decía, a leerlo Juan L. mucho antes, pero investigarlo y a ponerle la cabeza, el corazón, y bueno, y todo el esfuerzo
era posible en cada momento. A mí me tocó estar cerca, digamos, de lo que es la parte rosarina del asunto, o sea, con Martín, con Daniel, que son súper generosos, con lo cual yo, digamos, entré naturalmente en ese diálogo, después con Sergio, pero hace muchos años, ni siquiera estaba la perspectiva de la obra, me acuerdo que habías venido y nos fuimos a tomar un café los tres, con Martín también, siempre súper abierto y perceptivo, y a mí me parece eso, que fue un gran trabajo tuyo, y que a mí me tocó también transitar estos años de ir a los congresos, de cruzarme en los fondos, y de ir haciendo amigos con gente que naturalmente después terminó en la obra, como es el caso de Mario Nosotti, que hizo un estudio impresionante, digamos, que persiguió y persiguió y persiguió, y siempre también abierto al diálogo, ¿no? Digamos, también toda la parte de las traducciones, y digamos, me parece también que condensa el libro un montón de otras personas que están trabajando también en esas zonas, que aparecen por ahí en notas al pie, o en citados con trabajos, que está buenísimo eso también. Me parece que hay una cartografía muy interesante del estado de situación de Juan L., y al mismo tiempo, digamos, si bien yo estoy muy contento con los aportes que se pudieron hacer por la parte documental, a mí siempre me parece que tener la posibilidad de reconstruir la vida de nuestros autores queridos, de reconstruir aspectos por ahí no tan conocidos, lejos está de querer formar o fijar una mirada, y me parece que eso es muy, muy bueno de la obra, que no necesariamente todas las perspectivas coinciden. A mí me parece que en este libro, y en particular en el tomo, que no todas las miradas coinciden, y eso está buenísimo, porque uno tiene ahí un panorama real de gente que está trabajando, mirando esa obra, muy comprometido con la obra, y también habla de lo enorme que es la poesía de Juan L., es decir, que permite o asimila miradas de muy diferentes ángulos, y que asimismo tiene una vida muy rica, que eso me parece que sí, esta obra tiene un especial énfasis en dar a conocer un montón de materiales que a mí me parecen fabulosos, y creo que a todos los lectores de Juan L. estábamos esperando, y es genial en ese sentido también. O sea, específicamente sobre la obra y sobre la vida, es un hincapié muy especial, y por otra parte nos presenta ese tomo solo, que es El sueño del pibe. Así que, bueno, me parece una preciosidad, digamos. Y en ese sentido lo felicito a Sergio, que además ha hecho es como yo te diría, un trabajo sobre la zona muy importante, porque todos los que estudiamos y leemos y nos gusta la literatura de acá, él ha trabajado un montón de lo que rodea a Juan L., y que permite también contemplar el horizonte, digamos, que a mí me parece muy importante, saber qué se estaba escribiendo, quiénes eran sus compañeros, qué es lo que se estaba diciendo cuando él decía lo que decía. Así que bueno, estoy súper contento con esta obra, y me parece que, digamos, que tiene muchísimo futuro, también incluso por las consultas que recibo, así hay mucho interés por Juan L. en este momento. Bien, quedan saludos, agradecimientos, felicitaciones. Yo me sumo a esos saludos, agradecimientos y felicitaciones. Y Laura, si querés cerrar. Agradeciéndole a todos, agradeciéndole también a Sergio por este enorme trabajo, a Fabián y a Agustín por haber participado en la mesa. Mientras Agustín cerraba pensaba, bueno, la obra es un espacio extendido, ¿no es cierto? La obra misma de Juan L. Y bueno, continuando en la mesa que sigue, ¿no es cierto? Sí, ahora nos tomamos unos minutos para la última mesa de esta jornada de presentación, que es a las 17, Las vidas del poeta. Pero bueno, antes también queremos agradecerles a todos ustedes, a Laura, a Agustín, a Fabián, a Sergio, a Alexis por la moderación, que creo que fue una hermosa mesa. Así que bueno, en unos minutos nos volvemos a encontrar para Las vidas del poeta. Muchas gracias.